lo que significó, de todo lo que implicó para nosotros y pues también para el plan de la Trinidad de la salvación. Bueno, lo primero que tenemos que decir frente a la muerte de Cristo es que fue la culminación de su obra. Es decir, muchos pensarían, o lo que pensaron en su momento los discípulos, es que la muerte de Cristo fue el final como del propósito de él, fue el final de todo, absolutamente todo. Y mentiras, era necesaria la muerte de Cristo para poder consumar o terminar su obra perfecta. Sin la muerte de Jesucristo no hubiera sido posible pues todos los beneficios que ahorita vamos a ver nosotros que recibimos. Si Jesucristo no hubiera muerto, entonces hubiera quedado la sensación como de una persona que fue muy perfecta, perfecta y para nosotros como imposible imitarlo a él. En cambio, con su muerte vamos a ver que nosotros fuimos perdonados y también fuimos declarados justos como si nosotros hubiéramos vivido perfectamente como Él vivió. Entonces, la muerte de Cristo era un hecho necesario, fue un hecho planeado, no fue un hecho improvisado, no fue que Jesucristo hubiera sido, por así dicho, derrotado, sino que ya estaba planeado, así de sencillo. Ya la Trinidad había planeado la muerte de Jesucristo en el momento en que Él murió, en la hora en que Él murió, y por ende hace parte del plan completo de Dios. Ustedes recuerdan, mis hermanos, unos días antes de la crucifixión de Jesucristo, que Él subió a un monte a orar, está con Pedro y otros dos discípulos más, y hay una transfiguración de él. ¿Ustedes recuerdan? Alguien que me recuerde ahí, que habilite su micrófono, qué fue lo que pasó y con quién dio testimonio los discípulos, estaba hablando Jesús en ese momento. ¿Quiénes estaban ahí? En lo que conocemos como la transfiguración. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien que nos acuerde. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí me están escuchando? ¿O no conocemos la respuesta? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Mis hermanos, ¿sí me escuchan? Bueno, entonces no conocen la respuesta. Les doy la chiva. ¿Quién subió al monte a recibir la ley de Dios? Ese es uno de los personajes que estuvo en la transfiguración. Y el otro personaje, ¿quién fue llevado vivo con carros de fuego al cielo? Elías. Sí, Elías, Elías. uno de ellos. ¿Y el otro? Que se presentaron los... Moisés. Buenos días. Buenos días. Moisés fue el otro. Sí, señora, Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué este hecho fue importante? ¿Qué creen ustedes que sucedió en esta conversación? Los discípulos vieron que Jesús por un momento deja salir su gloriosa, digamos, deidad, eh, se ilumina, empieza a hablar con estas dos personas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes que habló Jesús en ese momento con Elías y con Moisés? Les doy una pista. ¿Qué representaría Elías y qué representaría Moisés frente al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento? Moisés, ¿qué representa? Yo les di la pista. Él subió a recibir, ¿qué? Él subió a recibir los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, entonces Moisés representa la ley o representaría la ley de Dios. ¿Y Elías qué era? Era Profeta. un profeta, muy bien. Elías representa a los profetas. Y dicho de otra forma, el Antiguo Testamento lo resumen así, la ley y los profetas. Es decir, lo que estaban representando ahí Elías y Moisés a la luz de las escrituras es que el sacrificio que iba a hacer Jesucristo
estaban hablando de ese tema puntualmente, que era lo próximo que venía, estaba de acuerdo a la ley y a los profetas. Era como una confirmación de ese plan de Dios. Entonces volvemos a resaltar lo mismo. La muerte de Jesucristo fue planeada, fue anticipada y fue profetizada. Y desde el Génesis, vamos a verlo, estamos ya hablando del sacrificio del Cordero, del sacrificio de Dios, de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Muy bien, leamos este pasaje, Lucas 18:31, ustedes lo encuentran ahí en su pantalla. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué habían profetizado los profetas? ¿Qué era lo que estaba escrito? Ahí Jesús lo sigue explicando. Pues será entregado a los gentiles y será escarnizado y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará y por ellos nada, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Entonces quiero hacerles otra pregunta. Si Jesús nos está diciendo que estaba escrito en la ley y en los profetas esto, y Él viene a dar cumplimiento de esto, ¿por qué razón los discípulos y por qué razón los judíos y el sistema religioso de la época no fue capaz de identificar ese suceso como lo que estaba profetizado? ¿Qué creen ustedes que esperaban ellos? ¿O será que esto estaba como encubierto, era como una palabra que no podían comprender? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Si me hago explicar, si estaba profetizado, si estaba escrito, si Jesús nos dice que estaba escrito y lo vamos a ver que sí estaba escrito, pero los discípulos no lo entendieron y ojo, no era porque no conocieran la palabra de Dios que tenían disponible en su época, porque todo el pueblo de Israel era muy juicioso desde niños en la lectura de la palabra, los sábados, en las sinagogas, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes que pasaba ahí con ellos? Les escucho. Vamos a aprovechar que somos poquitos y podemos participar. Pues yo pienso que los discípulos estaban como, ¿cómo se dice? Enceguecidos, no podían discernir realmente que las escrituras debían cumplirse. Entonces, pues pienso eso, ¿no? Que por eso ellos no identificaron a Jesús en ese momento. Muy bien, estaban enceguecidos, dice mi hermana Lida. Hola, hermana Lida, ¿cómo está? Hola, Exacto. Entonces, lo que tenemos aquí es que si bien estaba escrito esto, si bien estaba profetizado, había como un velo para el pueblo de Israel frente a este hecho. Es decir, sabía de que iba a pasar, pero no lo tenían tan claro. Ellos más bien estaban esperando a un Mesías, ustedes recordarán, un Mesías más político, un Mesías más militar, un Mesías más conquistador, más de venir a liberarlos como David, como el rey David, a pelear militarmente, a liderarlos a la victoria. Por eso ellos no comprendían en su corazón que este Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento era más bien otro tipo de Mesías, un Salvador, pero ya no como tal de la esclavitud de otros reinos literal, sino de la esclavitud del reino de las tinieblas y del pecado. Entonces, miremos ahora por aquí qué nos dice la palabra en Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que, ¿qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí está, recordemos que muy pocas veces, muy pocas veces en la vida de Jesús se escucha audiblemente, o las personas que están rodeando a Jesús pueden escuchar audiblemente a la voz del Padre. Recuérdenme, aquí tenemos una de ellas. Recuérdenme ustedes cuál otra recuerdan que hayan escuchado la voz de Dios, que dijo algo del cielo y todo el mundo lo escuchó, dijo, uy, ¿qué pasó? ¿Quién habló? ¿Sí En el recuerdan? Jordán, en el bautizo de Juan el Bautista. Muy bien, gracias, Will. Exacto, en el bautismo. Y aquí estamos ya, digámoslo, en el cierre de su ministerio, o sea, como si el Padre le hubiera dado el inicio, vía libre al inicio, y ahora está confirmando el cierre del ministerio de Jesucristo, porque ya está hablando de Jesús está diciendo, mi hora ha llegado, la hora de mi muerte. Y el Padre habla y confirma que esto va a ser así, confirma de que es parte del plan y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces volvemos a resaltar lo mismo. No, la muerte de Jesús es un hecho planeado por la Trinidad, no es improvisado, no fue la derrota de Cristo, no fue que Satanás derrotó a Jesucristo, no fue que Satanás se interpuso en el plan de Dios y entonces lo derrotó llevándolo a la muerte. Tal vez Satanás creyó así en su momento, tal vez, pero en realidad lo que pasó es que esto era parte del plan de Dios. Incluso ustedes encuentran muchas referencias de Jesús y de la muerte de Jesucristo, que él hubiera podido cambiar las cosas si él lo hubiera querido. ¿Qué referencias tenemos ahí antes de su muerte? Él le dice a los discípulos cuando se van a alzar en armas, les dice, ¿acaso yo no tengo a mi disposición legiones de ángeles? Por un lado, tenemos entonces que Cristo hubiera podido dar la orden sencillamente de que Dios enviara ángeles y lo hubieran salvado de su momento, de ese momento, pero no lo hizo porque no era así el plan de Dios. Y lo otro, recuerdan cuando Jesucristo preguntan quién es Jesús y él dice, yo soy. ¿Qué sucede con todas las personas que estaban ahí y le escucharon los soldados que venían a apresarle? Nos cuenta la palabra que cayeron, ¿cierto? Cayeron hacia atrás y es por la misma autoridad con la que Jesús dijo ese yo soy en ese momento, yo soy. Entonces, vemos de que estaba planeado, de que había una hora, dice Jesús, ha llegado la hora. Muy bien, ¿por qué era necesario esto? Y vamos a hacer una lectura rápida de Hebreos capítulo 10 y quiero recordarles que hasta ese momento, por la ley levítica, había una serie de rituales creados para el proceso, digamos, de perdón de pecados del pueblo de Israel, de las personas. Había una serie de eventos, de cosas que tenían que hacer los sacerdotes en el templo, una serie de utensilios, una serie de disposición en el lugar. Y todo esto sabemos de que era sombra, es decir, era una representación de lo perfecto. Este sistema levítico era imperfecto y tenía que venir lo perfecto para abolirlo y eso perfecto es Jesucristo. Entonces voy a compartir con ustedes aquí en mi pantalla, permítanme un momentico, vamos a abrir Hebreos capítulo 10 y vamos a hacer una lectura rápida de este capítulo porque es importante para comprender lo que vamos a continuar estudiando. Bien, ¿me confirman ustedes están viendo ahí el texto? No, Manuel, ¿No? Ah, espera que yo deje compartir pantalla. ahora sí. Listo. Listo, perfecto. Ahí estamos. Porque la ley teniendo la sombra, ojo a esto, ley teniendo la sombra, o sea, la ley era una sombra de algo que era lo verdadero, que en este caso es Cristo. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse
Después, los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Qué nos dice aquí el texto? Que había en la ley un proceso en el cual se ofrecían sacrificios. Estos sacrificios se ofrecían continuamente cada año. Y lo que está asumiendo aquí el autor de Hebreos es que si fuera perfecto ese sacrificio dado por la ley, no tendría que ofrecerse un sacrificio continuo. Pero por cuanto no es perfecto, tiene que estar ahí constantemente ofreciéndose. Entonces, estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando ahí una profecía dada en el Antiguo Testamento de la obra del Mesías, del Cordero de Dios. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Es decir, la ley levítica ofrecía muchos sacrificios cada año, era constante porque era imperfecta. El sacrificio de Cristo que vino a satisfacer esos requerimientos de Dios por la expiación del pecado fue una sola vez y para siempre, porque este sacrificio sí era perfecto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, esto es, a nosotros, a todas las personas que han creído en el sacrificio de Jesucristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya hablamos de este lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con pura agua. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Muy bien, entonces tenemos, voy a detener un momentico pantalla, tenemos un sistema, aquí nos está hablando Hebreos de que había un sistema levítico, una serie de cosas que se hacían para el perdón de pecados, pero este era imperfecto. Y Jesús vino cumpliendo las profecías que habían sido dadas por él en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, cumple con todos los requerimientos de Dios, vive una vida perfecta para poderse ofrecer como un cordero perfecto. Si Jesucristo hubiera cometido algún pecado, no hubiera podido ofrecerse como un cordero perfecto y su sacrificio no hubiera sido perfecto. Pero él vivió de forma perfecta, él cumplió toda la ley y todos los profetas y se ofrece en sacrificio por nosotros, para que nosotros entonces podamos ser santificados. Ahí hay varios términos que usaron, que ya los vamos a explicar cada uno de ellos. Habla de expiación, ¿qué es eso de expiación? Nos habla de justificación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pone y dice que por medio de él nosotros podemos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo hacía parte de ese templo que había sido construido como sombra de lo perfecto. Y en el lugar santísimo ustedes recordarán que solamente podía entrar una persona del pueblo de Israel al año,
una vez al año, que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y Jesucristo, cuando él muere, ustedes recordarán que viene un terremoto, y ese terremoto, una de las cosas que sucede como consecuencia del terremoto es que el velo del templo se rasga en dos. Y esto es intencionalmente, no fue un hecho aislado, no fue un hecho que lo dejó ahí escrito el evangelista para que nos informáramos de que se rompió un pedazo de tela en el templo. No es meramente informativo, es simbólico. Y es que eso que separaba, que no nos permitía a nosotros entrar al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, es donde estaba la presencia de Dios, fue completamente roto, y como nos dice aquí Hebreo, nosotros ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Es más, la presencia de Dios mora en cada uno de nuestros corazones por la obra perfecta de Cristo. Vamos a explicar unos términos importantes que aparecen ahí y en otros textos referentes a la muerte de Cristo. Permítame, vuelva a habilitar aquí la presentación. Bien, empecemos con el primero de ellos, que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Ojo, porque son 5 términos diferentes entre ellos, con un significado diferente, y resumen en gran manera la obra de Jesucristo en la cruz. La expiación tiene que ver con el pecado y denota cubrirlo o borrarlo con el fin de que deje de ser una ofensa al justo y santo Dios. El primero que hace Cristo es quitar afrenta del pecado que tenía la humanidad con Dios. Recordemos que el Dios es santo. Desde Adán y Eva el hombre pecaron. Ese pecado es pasado a todos los hombres, y ese pecado es una afrenta para Dios. Es algo que él aborrece, es una ofensa a su naturaleza divina. Y por ende, algo o alguien tenía que quitar esa afrenta, ese pecado, y es lo que llamamos expiación. Cuando Jesucristo muere en la cruz, él lo que hace es expiar nuestros pecados, es decir, los cubre, como que los quita de la, digamos, de la vista de Dios, los borra, dice la palabra de Dios, que él borra nuestros pecados para siempre, que los echa lejos del mar, ¿cierto? Con el fin de que deje de ser una ofensa a Dios. Entonces, una vez somos expiados del pecado, entra otro término usado, que es la propiciación. ¿Qué es esto de la propiciación? Es muy similar, con algunas pequeñas diferencias. La propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer a Dios. Ya no, la expiación habla del pecado, la propiciación es ya concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Andas por el pecado para que éste pudiera ser eliminado, borrado, y esas demandas se cumplen a través de Jesucristo, que fue propiciación nuestra. Miremos Romanos 3:21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio ya no de las obras, ya no del sistema levítico, ya no de los cumplimientos de los mandamientos, sino por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, aquí voy a resaltar algunos términos. Ya habíamos hablado de expiación. Aquí nos habla de, veamos, testificada, justificación, redención, propiciación, que es el que estamos hablando, ¿cierto? Estos 3 más, que los vamos a sumar. ¿Qué es esto de la justificación? La justificación
perdón. La justificación es la propiciación, es que la propiciación presentada por Jesucristo se cuenta como la mía. Eso es ser justificados. Ojo a esto. ¿Qué significa justificados? Que lo que hizo Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados como ofrenda a Dios, como propiciación por el pecado, significa que esto se cuenta como la mía. Eso es ser justificados. Hay dos diferencias, una entre ser justos y otra entre ser declarados justos. En el caso nuestro, la palabra de Dios nos dice que justos no hay ni uno solo. Es decir, usted y yo no podemos cumplir la ley, los profetas en su totalidad, y por ende en nuestras fuerzas no podemos alcanzar ese nivel de ser justos por nuestras acciones. Entonces necesitamos ya de una declaración de justicia, es decir, que alguien lo hiciera por nosotros y nosotros fuéramos declarados justos por medio de él. ¿Quién sí lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Y lo que Dios dijo, lo que la Trinidad dijo es lo siguiente: todos aquellos que crean en esa obra de Jesucristo de justificación van a ser declarados justos. Yo los voy a contar como justos, dice Dios, en el momento en que esta persona crea en que Jesucristo fue a la cruz para el perdón de sus pecados. Una vez somos declarados justos, viene el otro término que se usa ahí, que es la reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es esto de la reconciliación? Es la renovación de la correcta relación entre el hombre y Dios. El texto pasado nos había dicho que todos pecamos y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos separados de Dios, estábamos separados en nuestra relación con Dios. Pero ¿qué pasa con esa relación? Mire lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, ahora, además de que nuestros pecados son perdonados, de que hemos sido declarados justos, ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Esta presencia mora en nuestros corazones y podemos tener una relación tan cercana con Dios como lo tenía Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Porque eso que ellos perdieron allá, ahora lo vemos, fue reconciliado. La voluntad de Dios era que el ser humano tuviera una relación con él, una relación de amistad, de coinonía, de cercanía, de compañerismo. Esta fue rota por el pecado, pero por medio de Jesucristo somos reconciliados. Y hay otro término usado aquí que es el de redención. Miremos qué es la redención. Ya la redención tiene que ver con otro tema que es la esclavitud. Esclavitud. Y cuando la Biblia dice que somos redimidos, redención, es que Él nos liberó de la esclavitud, pero en este caso ¿de quién? De Satanás y de el pecado. Cuando el ser humano peca allá en el huerto del Edén, en ese momento el ser humano se convierte en un esclavo, en primer lugar del diablo, que fue el que le engañó, y la autoridad del mundo y de todo lo que hay en él, digamos, la toma Satanás, porque la pierde el ser humano por causa del pecado, y Satanás esclaviza y ahí en adelante a la humanidad. Jesús dice que el príncipe de este mundo, hablando del diablo, tiene controlado a este mundo. Pero el pecado también, entra el pecado al ser humano y el pecado esclaviza al hombre. La persona que no está en Cristo es esclavizada del pecado. Por más que quisiera dejar el pecado, no va a poder porque el pecado es más fuerte que él. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo entonces? Él viene y paga el precio, así como en el Antiguo Testamento o en algunas culturas, si un esclavo quería ser liberado, había que pagar un precio, un valor
monetario por esa liberación. En este caso, Jesucristo pagó ese precio por cada uno de nosotros para que nosotros seamos libres. Ya en este momento usted y yo somos libres de la esclavitud que teníamos de Satanás y por el pecado. Bueno, miremos un poquitico de historia rápidamente frente a este sacrificio de lo que hemos venido hablando de Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta de que Dios no ha improvisado, o sea, Jesús realmente vino a cumplir lo que ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ojo a esta palabra que está acá. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario la sangre, el derramamiento de sangre para que hubiera remisión de los pecados. Empecemos por Adán y Eva, que es la primera historia que tenemos ahí en la palabra de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento, ahí en Génesis, en los primeros 3, 4 capítulos, hay evidencia de que de cierto modo hay derramamiento de sangre para la remisión o para cubrir el pecado de Adán y Eva? ¿En qué momento? Cuando se le abrió la costilla a Adán. No, porque ahí no habían pecado todavía. ¿En qué otro momento? No está tan directo, está por ahí como hay que... Las ofrendas de Caín y Abel. Bueno, esa es la que sigue, perfecto, ahí ya vamos a la otra, pero en Adán y en Eva. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos pecan, que sienten vergüenza, qué hacen Adán y Eva? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Se cosen un delantal, ellos se cosen como unos trapos, por así decirlo, pero de hojas, ¿cierto? Van a los árboles, buscan árboles grandes, hojas grandes y se tapan. Pero Dios, Un sacrificio animal. ¿qué es lo que hace? Por ahí está Will. ¿Qué dices? Hizo un sacrificio de un animal para poderlo vestir con la piel. De acuerdo, de acuerdo. Lo que hace Dios es vestir al hombre con pieles de un animal. Y para haber hecho eso, Dios tuvo que sacrificar en ese momento a un animal. Tuvo que derramar la sangre de un animal. Y esto no fue casualidad. Es porque desde allá ya tenemos una serie de referencias a Cristo. Hay muchas cosas que apuntan a Cristo, muchos eventos que eran simbología de lo que Jesucristo iba a hacer, de lo que el plan de Dios ya tenía estipulado. Y el plan de Dios tenía estipulado que sin derramamiento de sangre, como dice este texto, no había remisión. Entonces tenemos aquí en Adán y Eva. Después viene a Abel, Caín y Abel. ¿Recuerdan ustedes por qué razón no fue aceptada la ofrenda de Caín y sí la de Abel? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué había en la mente de Dios en cuanto a las dos ofrendas? ¿Qué ofreció Abel? ¿Qué ofreció Caín? Carlos, tú lo dijiste. Completa la idea. Que lo que fue Abel dio de lo mejor. ¿Pero de lo mejor de Y qué? él era agricultor. ¿No? No, él era pastor, entonces las mejores ovejas. De Y acuerdo. Caín sí era agricultor. Muy bien, muy bien, Y muy él sí bien. dio como como que lo que le sobraba. De lo que le sobraba. Bueno, gracias, Carlos. Muy bien, por ahí es, por ahí es. Sino que, bueno, por mucho tiempo se nos ha enseñado de que Caín dio lo que sobraba y que Abel dio lo mejor y que ahí estaba la diferencia o lo agradable de Dios frente a las ofrendas de los dos, ¿sí? Si bien sí nos dice que Abel ofreció lo mejor que tenía de las ovejas, la ofrenda de Caín no fue grata en diferencia a la de Abel, es simplemente por esto que Dios está mirando desde acá, porque él, como estamos leyendo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vuelve Dios a resaltar
Y ahí volvemos a resaltar siempre los dos tipos de cosas. Tenemos por un lado las obras del hombre tratando de justificarse delante de Dios, Adán con su trapo hecho a su forma, Caín con su ofrenda del fruto de la tierra, sus obras, pero Dios está diciendo, no, las obras del hombre no es suficiente, es necesario el derramamiento de sangre, y encontramos ahí este acto, que es tipo de Jesús también. Por eso nos habla de Hebreos de que Abel fue justificado por ese acto de fe. ¿Por qué? Porque implicaba, Abel de alguna forma intuyó que Dios requería de este tipo de sacrificios. Tal vez fue iluminado ahí en ese momento y fue aceptado por eso. Ahora Noé, cuando termina el diluvio y llega a tierra, ¿ustedes recuerdan qué es lo primero que él hace? Apenas llega a tierra. ¿Sí Hace recuerdan? un sacrificio en nombre de Dios. Muy bien. ¿Y un sacrificio de qué? ¿De frutos de la tierra o de Un animal? cordero. Un sacrificio animal, ¿cierto? Coge los animales que están ahí y hace sacrificio, y vemos de que Dios acepta ese sacrificio. Ahora recordemos a Abraham. Y voy a nombrarle la historia de cuando Abraham Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificar a tu primogénito, a tu hijo Isaac. Y cuando él va a sacrificarlo, Dios le dice, detente, no lo hagas, pero no, Dios no le dice no hagas el sacrificio, simplemente no sacrifiques a tu hijo. Porque Abraham encuentra que Dios provee. ¿Qué es lo que le provee? Y cordero para el sacrificio. Un cordero para el sacrificio. Y volvemos a encontrar el mismo contraste, ¿no? Entre lo que el hombre va a hacer para justificarse, y Dios le dice, no, eso no es lo que yo dispongo para ese sacrificio. Y vuelve a entrar el cordero, vuelve a entrar una tipología de Cristo ahí en ese momento, una representación de la obra de Cristo. Sigamos con la Pascua en Éxodo. ¿Recuerdan ustedes qué pasó ahí cuando estaban en Egipto y que la Pascua con Moisés y todo este cuento? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿Cómo la pregunta? Yo no escuché. La Pascua en Éxodo, ¿en qué consistió? Ahí cuando estaban saliendo de Egipto. Era también sacrificar un cordero y tomar la sangre y ponerla como señal del pacto en cada uno de los dinteles de las casas judías. Para que cuando pasara el ángel de la muerte en el Tel Aviv, pasara de largo y no tomara en cuenta a los judíos, sino a los primogénitos de los egipcios. Muy bien, gracias, Willy. Entonces, ahí encontramos de nuevo otra tipología de derramamiento de sangre para cubrir faltas, para protección, y de ahí en adelante se instituye la Pascua, y esa Pascua incluso no se ha terminado. Nosotros como creyentes en Cristo también tomamos la Pascua, solo que ahora Jesucristo le dio otro sentido, ¿no? Le dio otro significado y otra forma de hacerlo. Hoy en día la iglesia, ¿cómo lo hace? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué representa hoy eso que era la Pascua ya para nosotros hoy en día? ¿Qué hacemos? ¿Qué instituyó el Señor ya la iglesia? La Santa Cena. Muy bien, gracias. La Santa Cena, la cena. ¿Y qué es lo que nosotros recordamos en la cena? Ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nosotros no tenemos que venir a sacrificar hoy un cordero, pero sí debemos intencionalmente recordar el derramamiento de sangre. Por eso Jesús dice que tomemos de la copa que es mi sangre, que ha sido derramada por ustedes. Y bueno, después de la Pascua vino todo el sistema levítico, que es lo que hemos estado viendo. El sistema levítico es toda esa serie de cosas que Dios instituyó ahí en la ley, en el libro de Levíticos, como derramamiento de sangre para remisión de pecados, y había una serie de cosas que debían hacer los judíos cada año y todos los días para el perdón de pecados. Si usted cometía un pecado de cierta forma, tenía que ir al templo, tenía que llevar un pichoncito, un ternero, un carnero, bueno, en fin, diferentes tipos de animales que eran parte de todo el sistema levítico
Y volvemos a hacer aquí referencia. Todo esto era sombra, nos dice Hebreos, sombra del sacrificio perfecto que fue dado por medio de Jesucristo. Entonces, los sacrificios reconocen, esto fue sacado hoy del material, ustedes lo van a encontrar, los sacrificios reconocen la necesidad de restaurar las relaciones del hombre con Dios que se han roto por el pecado. Los sacrificios reconocen el hecho del pecado y la necesidad de hallar el medio de expiarlo. Reconocen la necesidad de la confesión del pecado y la identificación del pecador con la víctima. Señalan la necesidad de la intervención de la muerte de la víctima pura e inocente en lugar del pecador. Que este fue lo que vimos nosotros, ¿no? Muy bien. La sangre llega a ser la señal de la vida ofrecida en expiación y en sustitución, es decir, cuando mataban el animal era un sustituto, estaba sustituyendo a la persona que había pecado para que cayera sobre el animal, digamos, el peso del pecado. El traslado del tabernáculo o templo indicaba la dificultad del acceso a la presencia de Dios, pero a la vez daba esperanza de que por medio del sacrificio se abriera el camino. Entonces, esto era imperfecto, este sacrificio era imperfecto, ¿por qué? Porque solo uno lo podían ofrecer, era constante y no todos teníamos acceso al lugar santísimo. Y la constante repetición de los sacrificios y la corta duración de la vida y el ministerio de los sacerdotes indicaban condiciones incompletas y preparatorias y la necesidad de una consumación futura que era o se presentó por medio de Jesucristo. Bien, entonces como hemos visto hasta aquí, mis hermanos, concluyo con esto y termino. La muerte de Jesucristo era necesaria, fue profetizada por la ley, fue profetizada por los profetas, era necesaria porque dentro del plan de Dios de salvación era necesario el derramamiento de sangre de alguien para la expiación, la propiciación del pecado, y ese derramamiento era imperfecto en la ley, pero fue perfecto en el derramamiento de Cristo, quien derramó su sangre, quien murió por nosotros, quien fue el sustituto, es decir, tomó el lugar nuestro, para que nosotros al creer en él seamos hoy declarados justos, seamos hoy redimidos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y seamos reconciliados con Dios para que tengamos una correcta relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo que son la Trinidad. Nos faltaría aquí terminar estudiando Isaías 53, pero ese ya se los dejo de tareita. Ya lo hemos, tal vez ustedes lo han leído bastante, pero estudienlo a fondo, que es el siervo sufriente. Es la profecía más representativa que hay en el Antiguo Testamento frente a la crucifixión de Jesucristo. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, una duda de lo que hemos hablado. Talita, te doy ya entonces la palabra. Estamos a 3 minuticos de